La Voz de América presenta. Presidente Biden conmemora el Día del Trabajo en estados clave para las elecciones de medio término. Me tocó pararme en un semáforo con el papelito y pedirle a la gente. Desde la capital estadounidense, migrantes narran su experiencia tras ser enviados en buses desde Texas. Además, más de 45 millones de estadounidenses bajo alerta por ola de calor. Autoridades advierten sobre posibles sobrecargas eléctricas. Y un contundente no le dieron los chilenos a una reforma constitucional. El presidente ya alista una nueva propuesta. Desde Washington les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Estados Unidos conmemora hoy el Día del Trabajo y el presidente Joe Biden aprovechó la fecha para llegar a dos estados claves para las elecciones de medio término que están previstas para el mes de noviembre. Justamente Jacopo Luzzi está en directo con nosotros. Jacopo, cuéntanos cómo luce hoy el panorama electoral aquí en Estados Unidos. Yasmín, encuestas recientes sugieren que en noviembre los republicanos podrían retomar la Cámara de Representantes y los demócratas sorprendentemente mantener el Senado. Y esto es un cambio nuevo e importante porque meses pasados se creía que los republicanos habrían ganado ampliamente retomando ambas cámaras. Claro, los republicanos todavía mantienen ventaja, pero los demócratas ahora tienen un nuevo impulso cuando faltan solo 9 semanas para las elecciones. El comienzo no oficial del otoño, el Día del Trabajo, tradicionalmente da inicio también a un momento político en Estados Unidos, con campañas que se esfuerzan por entusiasmar a los votantes antes de las elecciones previstas el próximo 8 de noviembre. Ahí se decidirá el control de la Cámara Baja y el Senado, así como algunas de las gobernaciones más importantes del país. Por esa razón, el presidente Joe Biden viajó a Pensilvania por tercera vez en una semana y a Wisconsin este lunes, dos estados cruciales para promover a candidatos demócratas en este sprint electoral de 9 semanas. Y volvió a criticar a los republicanos de Donald Trump, que definió otra vez como extremistas. No todos los republicanos abrazan esa ideología extrema. Lo sé, porque he podido trabajar con los principales republicanos durante toda mi carrera, pero los republicanos extremistas de MAGA en el Congreso han optado por retroceder, llenos de ira, violencia, odio y división. Biden, como en Filadelfia el pasado jueves, llamó a estas elecciones una batalla para el alma de la nación. El exmandatario Donald Trump también está haciendo campaña para noviembre y en Pensilvania el sábado criticó duramente a Biden. Joe Biden vino a Filadelfia, Pensilvania, para dar el discurso más vicioso, odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense, vilipendiando a 75 millones de ciudadanos. Él es un enemigo del Estado. Las contiendas de Pensilvania y Wisconsin podrían decidir qué partido controla el Senado el próximo año. Los dos estados que visita Joe Biden este lunes son un campo de batalla presidencial perenne y pueden proporcionar indicios claves sobre las presidenciales de 2024. Al mismo tiempo, con la inflación aún a la alza y los índices de aprobación del presidente aún bajos, queda por ver ahora cuánto puede ayudar Biden a su partido en las carreras principales este año para el Congreso. Queda por ver, Jacopo. Gracias por el reporte. Bien, y una jueza federal de Florida nombró un veedor especial que revisará los documentos incautados por el FBI durante su registro a la residencia del expresidente Donald Trump. La magistrada Eileen Cannon también ordenó al Departamento de Justicia que suspenda la revisión de los materiales incautados en Mar-a-Lago hasta que se complete la revisión del supervisor independiente que acaba de ser aprobado. Bien, y más noticias. Cientos de migrantes que han sido enviados en buses desde Texas a Washington, D.C. están siendo hospedados en hoteles. Organizaciones proinmigrantes les proveen alimentación y algunos servicios básicos. Precisamente, Dualizet Cash visitó uno de estos hoteles y hoy me acompaña en estudio. Dualizet, cuéntanos qué te dijeron los migrantes sobre la situación que han vivido aquí en la capital estadounidense.
Yasmín, vale la pena explicar que en promedio se alojan 5 personas en cada habitación y pese a que su situación puede parecer cómoda dentro del hotel, ellos manifiestan incertidumbre sobre su futuro. Servicios de salud y otras necesidades especiales son en gran parte su preocupación. Además, no saben cuánto tiempo podrán estar allí y en su mayoría no tienen planes sobre su futuro. En este reporte les mostramos los detalles. La vida dentro de un hotel en la capital estadounidense representa la nueva realidad para cientos de migrantes que fueron enviados en buses desde Texas. Al menos 8 hoteles de la ciudad se han convertido en una casa temporal para indocumentados y sus movimientos son monitoreados por el gobierno capitalino. Sí, claro, ellos aún todavía siguen viniendo y nos están acá ayudando lo que es en la parte de la salud y educación, que es muy importante. Aunque a Washington se le ha denegado 2 veces la ayuda de la Guardia Nacional para recibir a estas personas, la alcaldesa Muriel Bowser continúa hospedando y cubriendo sus necesidades básicas. Vamos a seguir adelante con nuestra planificación para garantizar que cuando las personas pasen por DC en su camino hacia su destino final, tengamos un entorno humano para ellos. Organizaciones y voluntarios han ayudado a recibir a más de 8,000 personas enviadas desde Texas a partir de abril y más del 15% de ellos aún permanecen en la capital en hoteles habilitados para ello. Pero ¿hasta dónde es sostenible su situación? No es lo mismo el refugiado que viene pidiendo asilo político por la frontera que los que llegaron, por ejemplo, de Afganistán en su momento. Son programas totalmente diferentes y no hay un programa de gobierno que los acompañe a largo plazo. Los migrantes agradecen la ayuda brindada, sin embargo, manifiestan que sin permiso para trabajar ni información sobre la duración de su estadía, no tienen un bienestar asegurado. Llegandito no tenía nadie, también me tocó en las mismas, me tocó pararme en un semáforo con el papelito y pedirle a la gente. La mayoría de estos migrantes son venezolanos, tal como María. Ella prefirió ocultar su identidad porque no quiere ser reconocida en su país. Uno lo que desea, obviamente, que desea una estabilidad. Entonces yo digo que eso es lo que uno le pediría al gobierno, más que nos acepten aquí, ¿no? Que hagan algo por el país, que podemos regresar todos. Eso es lo que más. Yo creo que es el favor más grande que nos harían. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, por sus siglas en inglés, contabiliza que los venezolanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos este año ya triplican la cifra del año pasado. Varios de los migrantes que entrevistamos explicaron que por terminarse el periodo en el que son hospedados en estos hoteles por el gobierno, ahora es la caridad y donaciones de personas en Washington con lo que han podido sobrevivir. En este trabajo de campo identificamos al menos 8 hoteles en las afueras de la capital que brindan acogida temporal para estos inmigrantes indocumentados. Pues muchas gracias, Diva Lisset, y te cuento que mientras eso pasa aquí en la capital estadounidense, allá en la frontera sur de Estados Unidos no cesa la llegada de migrantes en busca de asilo. Muchos de estos casos son negados alrededor del país. En el siguiente reporte, Víctor Hugo Castillo nos explica. Vengo a pedir asilo ya en el sentido de que soy funcionario, allá nos mandaban a ser corrupto. Jefferson Quintero, con 18 años de servicio en la Policía Nacional en Venezuela, finalmente cruzó el Río Grande buscando asilo político en Estados Unidos. Si agarrabas cualquier tipo de sustancia estupefaciente, tenías que entregarla porque el gobierno en Venezuela lo que son es los narcos, pues. Los migrantes y solicitantes de asilo vienen a los Estados Unidos procedentes de numerosos países con la esperanza de que este país les brinde refugio. Uno tiene que presentar el motivo por el cual la persona como tal está siendo perseguida o está siendo atacada, cómo ellos entienden que a corto plazo van a sufrir un daño y cuál es la posibilidad de que ese daño se concrete si la persona regresa a su país. Los datos sobre la frecuencia con la que los jueces de inmigración otorgan casos de asilo sugieren que la probabilidad de recibir asilo a menudo depende principalmente de a cuál corte acuden los solicitantes. Pero este abogado asegura que el proceso de asilo depende de muchas variables y que el principal indicador de éxito es contar con un abogado, un obstáculo inmediato y apremiante para los migrantes. Y tiene que ver mucho con el reclamo de los individuos, la causa por la cual están viniendo a los Estados Unidos y pues también eso tú lo tienes que atar a las leyes inmigratorias. Las cortes ubicadas en ciudades como Houston, Miami, Los Ángeles, Memphis, Atlanta, Phoenix y El Paso, entre otras, tienen tasas muy altas de negación
aplicación de asilo. Las leyes de asilo no están diseñadas en particular para que tú meramente reclames la vida en mi país es muy difícil, la vida conseguir un trabajo en mi país es muy difícil, el peligro generalizado. Ahora Jefferson enfrenta la tarea de navegar por un complicado sistema de inmigración, pero tiene ánimo y esperanza. Feliz y contento pisando tierra americana. Bueno, gracias a Dios, con la familia juntos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. El Reino Unido tiene nueva gobernante. Se trata de la secretaria de Relaciones Exteriores Liz Truss, quien este lunes se convirtió en la cabeza del Partido Conservador y mañana martes se convertirá en primera ministra. Truss, de 47 años, venció al ex jefe del Tesoro Rishi Sunak. Esta será la cuarta vez que Reino Unido elige a una figura conservadora para la oficina del primer ministro. Ahora pasamos con información de Sudamérica, porque con más del 60% de los votos escrutados, los chilenos rechazaron a través de un plebiscito la propuesta de reformar su constitución. El presidente Gabriel Boric anunció que insistirá con otra propuesta de reforma constitucional. Luego de una polémica campaña, la mayoría de los chilenos votó por rechazar la propuesta de constitución presentada por la Convención para sustituir a la Carta Magna de 1980, que sigue vigente. Es un triunfo realmente sorprendente y eso significa que Chile es un país que rechaza el comunismo, el marxismo y el intento del comunismo por apoderarse del poder. La frustración de quienes apoyaban la reforma se hizo patente en las calles de Santiago de Chile tras publicarse los resultados. Como en primera, la vida sigue, o sea, no va a cambiar mucho. Pero ya se aprobó la idea de hacer una nueva constitución, así que ahora tomar fuerza y ver cómo hacer esta nueva constitución mejor y bien. De hecho, se registraron protestas violentas en horas de la noche. El presidente Gabriel Boric dio su palabra de insistir en la reforma constitucional. Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Los chilenos expatriados también participaron en el plebiscito. El Consulado General de Miami organizó la participación de esa comunidad. Más de 3.800 chilenos se movilizaron hacia el sur de Florida. Fue el centro de votación más importante en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al volver, autoridades del oeste estadounidense le piden a sus residentes reducir el consumo de aire acondicionado en medio del extremo calor que los agobia. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. No hay alivio para la fuerte ola de calor que azota a California y al oeste estadounidense. La situación, según las autoridades, es peligrosa para la salud y representa un gran desafío para los operadores de electricidad. Verónica Villafañe con los detalles. Se declaró estado de emergencia en California debido a la peor ola de calor del año. Las altas temperaturas rompieron récords en varias partes del sur y zonas costeras del estado, la más extrema en Death Valley, el Valle de la Muerte, que registró 53 grados centígrados. La intensidad y duración se debe en parte a que esta es una ola de calor húmeda, haciéndola más peligrosa, explica Alexander Gershunov, meteorólogo investigador del Instituto de Oceanografía Scripps. La temperatura de la superficie de la Tierra no se pueda bajar mucho durante la noche. Según Gershunov, esto afecta la habilidad de los humanos de regular su temperatura corporal. Cuando hay mucha humedad en la atmósfera, no podemos transpirar efectivamente para refrescarnos. Entre los más vulnerables durante esta ola de calor, las personas sin hogar. Voluntarios estuvieron distribuyendo agua y ayudando a personas con pocos recursos a escapar del calor. Para brindar alivio y refugio del calor agobiante, autoridades habilitaron más de 150 centros de enfriamiento en el área de Los Ángeles. Ventiladores y aire acondicionado ofrecieron un leve respiro para personas mayores y para quienes buscaron reducir el uso de energía en sus hogares. Mi factura de electricidad va a ser astronómica. El aire acondicionado, por ejemplo, se ha estado encendiendo durante la noche, algo muy inusual porque normalmente permanece apagado, pero con este calor sigue funcionando. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas aún más altas y que esta ola de calor se extenderá hasta el jueves. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Entre tanto, en Pakistán continúan las operaciones de rescate luego de las inundaciones y deslaves que ya suman cientos de fallecidos y daños millonarios. Un tercio del país está sumergido en el agua. Ángela González nos trae el reporte. Agua potable, equipos médicos y vacunas para los niños son las necesidades más urgentes de los más de 33 millones de damnificados tras las inundaciones causadas por las lluvias monzónicas en Pakistán, las más mortales en una década. La mitad del país ha declarado calamidad y un tercio del territorio está bajo el agua. Todos los pacientes que han venido al campamento sufren de sarna, junto con gastroenteritis, enfermedades estomacales, diarrea. Aparte de eso, algunos sufren de infecciones en el pecho, tos y la fiebre es común. El primer ministro Shahbaz Sharif visitó este lunes las áreas devastadas y se reunió con los desplazados, mientras que la Organización Mundial de la Salud elevó al más alto nivel la emergencia en Pakistán y anunció $10 millones en ayuda. Según cifras oficiales, las lluvias monzónicas 5 veces más poderosas trajeron destrucción, matando al menos 1.314 personas, entre estos 458 niños, 700.000 animales de granja y destruyendo más de 1 millón de casas. Los daños ascienden a $10.000 millones. No hay lugar para vivir en tiendas de campaña, no hay disponibilidad de alimentos. Aquí tenemos cabras, búfalos. ¿Cómo los evacúo? Ese país de casi 230 millones de personas posee más de 7.000 glaciales, la cantidad más alta después del Ártico y que se están derritiendo a consecuencia del cambio climático, según expertos. Ese deshielo expone a Pakistán a una gran vulnerabilidad. Meteorólogos predicen más lluvias en la región cercana al lago Mencher, por lo que autoridades urgen a los habitantes a evacuar de inmediato. Ángela González, Voz de América. En Honduras, decenas de familias tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas debido a las fuertes lluvias que dejaron varias colonias inhabitables. Y eso es lo que estamos nosotros queriendo resolver, a ver qué solución nos dan, porque nosotros lo que queremos ya no podemos, vemos que ya no podemos estar ahí. Así como la señora Cecilia, muchas familias en Honduras pasan las noches en albergues, ya que no pueden volver a sus hogares.
Más de 80 personas evacuadas y en riesgo de perder sus casas han dejado las intensas lluvias que siguen afectando a diversas regiones en Honduras. Solo en Tegucigalpa, la capital, al menos 10 colonias han sido declaradas en estado de emergencia. La zona de Nueva Esperanza fue declarada inhabitable debido a los derrumbes. Santiago Sánchez residía en la Nueva Esperanza y debió dejar al que por años fue su hogar. Su casa cedió ante el embate de la naturaleza. Es difícil. Lo único que ya como estoy viejo no me dan ni trabajo. Mire, yo deseo que me ayudaran en lo poco que puedan. Lo primero ahorita de emergencia pues sería la comida. Y no, pero los pueden ubicar en otro lado, que no haya peligro. Reportes de meteorología revelan que las lluvias seguirán y las alertas, en este caso amarilla y verde, enfocadas a la prevención y monitoreo, se mantienen vigentes. Ahora mismo estamos en alerta amarilla en 10 departamentos y alerta verde en 8 departamentos. En ese sentido, pues estamos tomando todas las medidas de precaución e invitando a la población en este caso a mantenerse alerta. Ahora las autoridades han declarado labores preventivas en zonas inhabitables y también situaciones de vigilancia en otras colonias. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Usted quédese porque regresaron las celebraciones de independencia en Guatemala. Todos los detalles al volver. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La policía de Canadá continúa en la búsqueda de 2 sospechosos de asesinar a puñaladas a 10 personas y dejar a 15 más heridas en la provincia de Saskatchewan. Los sospechosos han sido identificados como Damien Sanderson y Miles Sanderson, quien, según las últimas pesquisas, se transportaban a bordo de un Nissan negro a más de 300 kilómetros de donde han perpetrado los ataques, una pequeña comunidad indígena de poco más de 3,000 habitantes dedicada principalmente a la agricultura, la caza y la pesca. Este mes de septiembre, los países de Centroamérica cumplen 201 años de su independencia. En Guatemala, pese a los contagios de COVID-19, las autoridades anunciaron el regreso de las celebraciones. Eugenia Sagastume con la información. Nos complace anunciar a la población guatemalteca que este año regresan las antorchas. Después de 2 años sin actividades de independencia por la pandemia en Guatemala, este 2022 la celebración se retomará y pese a que se esperan fuertes aglomeraciones, autoridades aseguran que mantendrán las medidas de prevención. Se va a estar promoviendo el uso de la mascarilla y del alcohol en gel en cada una de las actividades.
Para el propio 15 de septiembre, fecha en que se conmemoran 201 años de independencia, se convocó a las bandas escolares para el tradicional desfile. Al día de hoy contamos con más de 65 bandas que van a participar en el desfile cívico escolar. Así como el regreso de actividades dentro de las escuelas. La participación es voluntaria. El Ministerio de Educación giró las instrucciones a nivel nacional para que las comunidades educativas puedan festejar estas fiestas cívicas. Las tradicionales antorchas convocan a miles de personas, incluyendo la antorcha centroamericana que se llevará hasta la frontera con El Salvador. En el puente El Jobo, frontera de Valle Nuevo con Jutiapa, con la República de El Salvador. Aunque los contagios han bajado, autoridades de salud esperan que estas celebraciones no se reflejen en un repunte de casos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Cuando volvamos les contamos cómo un suburbio de la capital boliviana se convirtió en todo un ícono de la cultura andina. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Situado a 3.800 metros de altitud, un barrio boliviano se ha convertido en todo un atractivo turístico por sus colores y la representación de su cultura andina. Fabiola Chambi nos lleva a hacer un pequeño recorrido por la zona. Como si el espectáculo visual de la cumbre del Illimani y los teleféricos surcando los cielos no fuera suficiente, el barrio boliviano de Chuayuma, en el departamento de La Paz, decidió transformarse con una explosión de colores y arte. Mostrar con colores la vistosidad, la alegría de nuestra ciudad, ¿no? Y justamente por estar tan elevado la zona, estar en este lugar donde está, pues es muy vistoso, muy colorido. La gente que pasa por acá siempre dice, mira el lindo color del barrio, ¿no? Entonces es como darle vida también a este barrio. Chuayuma viene de la lengua aymara Chuauma y significa vertiente cristalina, aunque los vecinos dicen que se alimenta de varios manantiales, una mezcla de colores en la misma zona. Los murales reflejan la cultura aymara y las historias cotidianas de la comunidad, que ha visto cómo la nueva cara del barrio también ha mejorado la convivencia de todos. Desde chiquitita hemos vivido aquí con mis hermanos, entonces me siento feliz
porque se ve bien bonito la zona. Turistas nacionales y extranjeros valoran no solo la fusión histórica cultural, sino también el trato cordial de los habitantes. La gente es muy amable, estamos con guía, pero nos van saludando, nos van diciendo, ¿por qué no van y se toman una foto en este mural? Se ven las vistas espectaculares de La Paz. Desde que Chualuma se empezó a transformar, los vecinos se comprometieron a que este barrio sea un verdadero atractivo turístico y cultural de La Paz, ciudad del cielo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Bien, y seguimos en Bolivia porque los peatones se tomaron las calles de su ciudad capital. Esto gracias a que el gobierno prohibió temporalmente el tránsito de vehículos motorizados con la meta de ofrecer espacio de recreación para artistas y deportistas. Y es que este 4 de septiembre se celebró el Día Nacional del Peatón y el Ciclista, una fecha que desde el 2011 busca aumentar la conciencia ambiental. Con esto me despido por hoy.